Hay días que se formulan como días de celebración, conmemoración, cuando estamos viviendo algo que ha ocurrido y que queremos recordar. Em, los días de celebración pareciera que se celebran cosas buenas, ¿no? Celebramos cosas buenas. Hoy en realidad, hoy un día en el que además, ya os lo anuncio porque sois muchos y muchas las fanes de mis conversaciones de viernes, sobre todo por los invitados e invitadas, hoy estoy solo. Hoy estoy solo, ya han salido 3 de la sala y ahora que nos hemos quedado, os digo, vamos a hablar del día de hoy, del día 17 de octubre, del día de erradicación o el día en que las Naciones Unidas denominan como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy por fin es viernes, día 17 de octubre de 2025 y este es el capítulo 1560 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y sí, hoy es el 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Esto lo estableció las Naciones Unidas, pero yo no vengo hoy a celebrar un día de concienciación ni de celebración, que decía yo antes. Vengo a señalar un fracaso global que en plena opulencia del siglo XXI nos grita desde lo más profundo del mundo que el sistema no funciona para todos, que el sistema no funciona para todas. La pobreza no solo es falta de ingresos, tiene múltiples variables que tampoco voy a entrar aquí yo a hacer un capítulo súper especializado de lo que es pobreza relativa, pobreza absoluta. Si os interesa hay buenas publicaciones. Pero sobre todo no es solo, insisto, una falta de ingresos. La pobreza es fundamentalmente una denegación de derechos. Es una herida abierta en nuestra dignidad y sobre todo en la dignidad de muchas personas. Mirad, yo como trabajador social lo veo cada día de mi trabajo. La pobreza a veces es burocrática, la pobreza a veces es crónica, es especialmente crónica y en muchos casos, muchos casos, es hereditaria. ¿Por qué en esta época en que vivimos sigue habiendo pobreza? Vamos a ver algunos datos. Y os voy a pedir un poco de valentía, o al menos yo voy a intentar ser lo más honesto y lo más valiente posible para intentar entender cuál es la raíz de este fenómeno social y humano que es la pobreza. Yo sostengo, os lo decía, no vengo a celebrar nada, hay un fracaso del sistema y es un fracaso estructural. Visión global del asunto. El Banco Mundial, o al menos el dato más reciente que yo he encontrado del Banco Mundial, nos recuerda que la pobreza extrema, ¿vale? He dicho que no iba a entrar a definir demasiado, pero digamos que es la pobreza extrema. O sea, no es no tener nada. Sigue afectando a cientos de millones de personas en el mundo que viven con menos de $2,15 al día. Mientras tanto, ahora llega ya el Pedro demagogo. No, esto es una realidad. Mientras tanto, el 1% más rico del mundo acapara una parte desproporcionada de la riqueza global. En España en concreto, el último informe de EAPN, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, esto se llama EAPN por
European Against Poverty Network, creo que es. Revela que la tasa AROPE, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión, en España afecta a más del 25% de la población, 1 de cada 4. Igual no conoces tú a ninguno, pero te aseguro que hay personas que a su alrededor lo tienen por todas partes. Hablamos de más de 12 millones de personas en nuestro país. El dato más cruel es que la pobreza infantil supera significativamente la media de pobreza en la población adulta. Es decir, los niños tienden a tener un riesgo de pobreza mayor que el de las personas adultas. España es uno de los países de la Unión Europea donde la desigualdad de ingresos es más marcada, demostrando que el problema no es solo la riqueza que producimos, sino también cómo la repartimos. Hablábamos, ¿no?, esta semana de los datos del Fondo Monetario Internacional y del crecimiento de España en su Producto Interior Bruto por encima de cualquier otro país occidental desarrollado. Muy bien, pues ese Producto Interior Bruto está mal repartido. Y habrá quien diga, bueno, pues ¿por qué lo tengo que repartir? Si esto lo he ganado yo. Bueno, pues ahí está la cuestión. Si no repartimos, hay desigualdad. Si hay desigualdad, hay pobreza. La filósofa y socióloga Nancy Fraser recuerda que las políticas sociales a menudo fallan porque no abordan las causas sistémicas. Mirad, en Euskadi hay una política de garantía de ingresos que yo en su momento tuve la suerte de dirigir, o la desgracia, nunca lo sabré, creo que la suerte. Enorme. Eran en aquella época unas 70.000 familias en un país de 2.150.000 habitantes. Echadle cuentas que podían ser en torno a unas 100.000 personas. Tamaño de la familia media que recibía aquella prestación era pequeño, era como de 1,5, una cosa así. Entonces estamos hablando de unas 100, 120, 140.000 personas. En un país de 2.150.000. Quiero decir, no es una parte pequeña. Son políticas paliativas. Yo no voy a renunciar a ellas. Son fundamentales para mantener a Euskadi a la cabeza del crecimiento económico, para mantener a Euskadi a la cabeza del empleo y para mantener a Euskadi a la cabeza de la dignidad de las familias y en las tasas más bajas de pobreza infantil de España y una de las tasas más bajas de toda la Unión Europea. Pero son políticas paliativas. Porque ni la renta de garantía de ingresos de Euskadi, ni ninguna otra política de transferencia de renta a familias es suficiente. Están bien, son políticas keynesianas, que las familias tengan dinero, que las familias puedan gastar, que el sistema capitalista funcione incluso con los pobres, pero no van a la raíz del sistema. La socióloga filósofa que he citado, Nancy Fraser, habla de la injusticia de la redistribución y la injusticia del reconocimiento. Dice Nancy Fraser, la justicia requiere tanto una redistribución que ponga fin a la desigualdad económica como un reconocimiento que ponga fin a la dominación cultural. Es decir, no basta con dar una ayuda, hay que cambiar las reglas del juego económico y desmantelar el estigma social que humilla a la persona empobrecida. Mira, como trabajador social, déjame que te hable como trabajador social. Y quiero ser honesto, la pobreza es a menudo un producto de diseño, un diseño injusto. Estoy un poco harto de la caridad disfrazada de política social. Mi trabajo me obliga a ser el rostro amable de un sistema que perpetúa la miseria. Yo trabajo en una institución muy respetable, a la que quiero, y que por suerte hace tiempo que no es la repartidora fundamental de las transferencias de renta a las familias, aunque seguimos teniendo
una política que es la política de ayudas de emergencia social, una política que forma parte de la política de garantía de ingresos de Euskadi, pero que digamos es la parte modesta de esa política. La política gorda está en el sistema de empleo, en Lanbide, en el Servicio Vasco de Empleo, entre otras cosas porque yo, como decía el otro, yo estaba allí cuando la movimos de los servicios sociales municipales a los servicios de empleo, y orgulloso que estoy de aquello. Pero es verdad que me toca ver cómo cada día, igual yo ya no, porque cada vez son las tareas administrativas hechas más por compañeras administrativas del servicio que atiende a la ciudadanía en el municipio, pero en toda Euskadi y en toda España se rellenan formularios y formularios que exigen a las personas empobrecidas una prueba constante de su propia desesperación. En mi trabajo cotidiano tengo la suerte de que ya no pedimos papeles. Apenas un papelito que diga cuál es el saldo de la cuenta de la persona y un contrato, si es que en un momento dado se va a solicitar una ayuda para un alquiler o una escritura, si es para una hipoteca. No pedimos nada más. Todo lo demás lo miramos a través de interoperabilidad con el permiso de las personas. Pero todos los días en las administraciones, tanto en Euskadi como fuera de Euskadi, se les piden a las personas papeles que no tienen, se les imponen esperas que se les hacen infinitas para acceder a rentas que en el caso de Euskadi son bastante dignas, pero que fuera de Euskadi son mínimas, como por ejemplo el ingreso mínimo vital, que cuando llegan solo sirven para evitar que te mueras de hambre, no para garantizar una vida digna. La pobreza en España es sobre todo un castigo a la clase trabajadora precarizada. No son personas sin recursos. Son personas a las que el sistema les ha negado el acceso a recursos suficientes. El problema no es que las familias no se esfuercen, lo hagan todo mal. El problema es que los sueldos se han estancado mientras cosas como los alquileres, lo mencionábamos también el otro día, se han disparado. Hace más de... te lo digo exactamente, hace 12 años yo hice unas declaraciones en una entrevista que me hicieron cuando ya no era director de Garantía de Ingresos en el diario El Correo, y el titular que eligieron, y me agradó porque era una de las cosas que yo quería que se subrayaran de aquella entrevista, es: caminamos hacia un sistema cada vez más americanizado. Sobre todo aquí en Euskadi no es que haya mucho paro, es que a veces los sueldos, y Euskadi no es uno de los peores sitios de España para hablar de sueldos, se han estancado y ya no sacan de la pobreza. El trabajo ya no saca de la pobreza. La pobreza no es una catástrofe natural. La pobreza es una elección política y económica. Es el resultado directo de la desregulación laboral. Por más que este gobierno se haya empeñado en establecer nuevas regulaciones, subir el salario mínimo, el tema de los contratos, son cosas que van en la buena dirección, pero no son suficientes. La especulación inmobiliaria, la negativa a implantar una fiscalidad más justa y más progresiva, la miseria es rentable para unos pocos y como sociedad, como ciudadanía, lo estamos permitiendo. Para desmantelar la pobreza hay que entender cómo lo ven las grandes corrientes ideológicas que dan forma a las políticas que tenemos. Hay una visión que a mí me sirve para entender la pobreza, y así cuando los que a veces me llaman rojo o rojazo, ya quisiera yo serlo, me lo llaman, pues voy a darles un poco más de razón. Está la visión marxista. Yo siempre digo que a mí Marx, la lectura de Marx
las ideas de Marx, y en ese sentido me consideraría marxista, me han ayudado especialmente desde la crisis del 2008 a entender. En ningún caso he estado yo a favor de las distintas experiencias que el marxismo ha intentado llevar a cabo en el mundo. Ni en la Unión Soviética, ni en Cuba, ni desde luego en Corea del Norte. Pero la visión y el análisis que el marxismo hace de la realidad creo que debe ser tenido en cuenta por personas de ideologías diversas. Y el marxismo y su visión hablan de la pobreza como una explotación. Para el pensamiento marxista, la pobreza no es un error, es una condición esencial, es una condición que forma parte de la esencia, por lo tanto, del capitalismo. La pobreza es el resultado de la explotación de la fuerza de trabajo. El capitalista se apropia de la plusvalía, el valor creado por el trabajador que no se le paga, pero menos de lo que se debería, condenando a una parte de la población a la miseria o al ejército industrial de reserva. Ahí te quedas esperando a que yo te necesite. Demagogia, Pedro. No, demagogia no, por favor. Id a ver cuánto cobra alguien con el ingreso mínimo vital e id a ver los resultados de los bancos. Y pongo a los bancos no por nada, sino porque es que sacan pecho cada año cuando presentan cuentas con los miles de millones de euros que han ganado ese año. Que el año en que CaixaBank baja de 1.000 millones de ganancias, las acciones bajan y los accionistas echan las manos a la cabeza. Entonces, mientras que una parte de la población no tiene dinero para salir de la pobreza, hay empresas bastante especulativas en algunos casos que crean una riqueza relativa, como los bancos, que ganan pasta a mansalva. Para el marxismo, las ayudas sociales son, lo que he dicho, un parche, una concesión de un Estado burgués para evitar una revuelta, pero no tocan la estructura de la propiedad y de la producción que genera la desigualdad. Luego viene la visión socialdemócrata, que de alguna manera en España está representada por el Partido Socialista, ¿no? Que es el estado de bienestar. La socialdemocracia históricamente ha buscado mitigar los fallos del capitalismo, ha reconocido que los tiene y ha promocionado una cierta intervención estatal en la redistribución de la riqueza. Para los socialdemócratas la pobreza se combate con un estado de bienestar robusto, seguridad social universal, sanidad, educación pública de calidad y mecanismos de garantía de rentas mínimas. El objetivo: corregir las desigualdades de mercado y garantizar una vida digna para todos. Bien. ¿Y esto es mal? No. El estado de bienestar es bien. Igual porque soy un poco socialdemócrata, igual. Igual porque lo he sido fuertemente, igual. Pero indudablemente esto mitiga en buena medida qué ocurre, pero no lo cambia. Seguimos aceptando que el sistema es el que es. Es un modelo que, aunque es eficaz, es continuamente atacado por las políticas neoliberales. Su éxito depende de que haya una fiscalidad alta, de que haya una fiscalidad progresiva, algo que hoy no es una realidad, está en constante disputa y en el momento en el que los partidos liberales o de derecha llegan al poder, con la excusa de bajar los impuestos y de que todos vamos a vivir mejor, pues descapitalizan las arcas del Estado y las políticas de pobreza normalmente tienden a desaparecer. Claro, es verdad que desde la derecha se
aporta una visión desde el neoliberalismo, voy a decir de una manera más clara, se aporta la visión de no, usted ponga menos normas, ponga menos impuestos y usted verá cómo los empresarios ya por sí mismos generan mucho empleo y de mucha calidad. La visión social cristiana, que es otra de las dos visiones junto con la socialdemócrata que han creado el estado de bienestar tanto en España como en Europa, que está inspirada en la doctrina social de la Iglesia, cíclicas como Rerum Novarum. Rerum Novarum me parece que es la de Juan Pablo II. Bueno, no me acuerdo ahora. La doctrina social cristiana pone el foco en la ética. La persona es el centro, la pobreza es un atentado contra la dignidad humana inherente y abogan por el principio de subsidiariedad. Las comunidades locales y la sociedad civil deben actuar primero. Y la función social de la propiedad. Es decir, la propiedad privada tiene límites cuando entra en conflicto con el bien común. Es la socialdemocracia con una base religiosa y más recortada. Las teorías social cristianas tienen una poderosísima base ética. A menudo su puesta en marcha puede ser débil o demasiado dependiente de la acción caritativa y, por supuesto, igual que la socialdemocracia, no exige la transformación radical de las estructuras económicas. El día de hoy, el 17 de octubre, no es el día, y espero que no sea el día, de la foto para el político de turno, sea el presidente del gobierno o el presidente o presidenta de cualquier comunidad autónoma. Es el día de la rabia constructiva. La solución a la pobreza no va a venir de la compasión. La solución a la pobreza ha de venir de la justicia. No me quiero retrotraer mucho, pero os invito a que leáis a Tomás Moro, podríamos decir que padre de la acción social de alguna manera, y veáis cómo la preocupación, por una parte el fenómeno de la pobreza y por otra parte la preocupación por el fenómeno de la pobreza no es de ahora, viene de muy lejos, de muy, muy lejos. Como trabajador social, pero también como ciudadano, me gustaría que os unierais de alguna manera a mí y hoy exijamos empleo de calidad que sea verdaderamente un ascensor social, no una trituradora de personas. Un parque de vivienda pública sin trampas y sin contarnos nuevamente la última propuesta del gobierno en favor de la vivienda pública, no, un parque de vivienda pública real y una regulación de precios que detenga la especulación de la vivienda y el aumento de precios desaforado en el alquiler. Y, por supuesto, una fiscalidad que grave la riqueza y la haga retornar a la sociedad. No puede ser que el Banco Santander obtenga 3.000 millones de euros de beneficios después de impuestos y se enfaden un poquito porque el gobierno les quiere rascar ahí unas decenas. Y eso parezca lo más radical del mundo. Hoy es un día para estar con quienes verdaderamente pasan necesidad. Hoy es un día para entenderles. Es un día, creo que sobre todo para escucharles. Yo he venido aquí, he teorizado, soy trabajador social, pero yo vivo bien. A quien hay que escuchar hoy es a las personas que viven mal, a las personas que tienen pobreza, a las personas que al final del día no saben qué van a darle de comer a sus hijos. Y me podéis decir, hombre, Pedro, eso en España no pasa. Las estadísticas dicen lo contrario. Y aunque es verdad que las estadísticas oficiales siempre han sido objeto de polémica, creedme que en este ámbito hay estudios muy serios. Una defensa aquí, rompo una lanza por tantos y tantos años de estudio de pobreza y también del mercado de trabajo de un buen amigo como Luis Sanzo, ya retirado, funcionario del gobierno vasco,
posiblemente una de las personas con la cabeza más amueblada dentro de la sociología, vamos a decir, práctica, que ha ido dibujando a lo largo de los años desde su pequeño despacho en la sede del gobierno vasco en Lacua, cuáles eran los datos y cuáles eran los tipos de pobreza y en qué profundidad de pobreza vivían algunas de las personas que nos rodean. Hablo de Euskadi porque es lo que más conozco, pero esto afecta, por supuesto, al mundo entero. ¿Qué deciros de algunas zonas de América Latina, de nuestra querida América Latina? ¿Qué deciros de algunas zonas de los Estados Unidos y sobre todo de algunas personas, de algunos estratos sociales, de algunas zonas de las ciudades en Estados Unidos? El mundo sigue siendo un lugar en donde hay más pobres que ricos, y los ricos, que son muy pocos, los muy ricos, el 1%, son dueños de la mayor parte de la riqueza global. ¿Por qué pasa esto? Porque vivimos en un sistema injusto. ¿Tengo yo la solución? Más quisiera. Montaría un partido político y lo explicaría. No la tengo, pero desde luego este sistema en el que vivimos no genera igualdad. Genera desigualdad y genera pobreza. Y genera que niños, y apelo a los niños y a la figura de los niños y de las niñas, porque creo que es algo que nos llega a todos al corazón, y yo diría que nos debería llegar también a las gónadas, a la hora de removernos para entender que el sistema en el que vivimos no puede ser la solución. El sistema en el que vivimos es parte fundamental del problema. Esto ha sido todo por hoy y por esta semana en Bala Extra. Hoy no ha habido entrevista, te pido disculpas, los tiempos, las ocupaciones de quienes pueden venir por aquí. Pero bueno, la semana que viene retomaremos esa buena práctica que tanto aprecias. Bueno, igual tú en concreto que me estás escuchando no, pero la mayor parte de la audiencia sí. Bala Extra es una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada de Telegram. Te animo a que me pidas el ingreso. Yo te ayudo a ingresar. Gracias por tu tiempo. Feliz fin de semana y hasta el lunes.